paciencia. Como venía diciendo, el día de hoy somos 3 personas las encargadas de la presentación. Yo soy Stuart Earp. Soy el experto en comercial, no necesariamente en Zoom, pero bueno, como dije la semana pasada, tengo 25 años de experiencia en esta área y he estado involucrado en una serie de proyectos en la parte de gestión de costo, gestión comercial y estándares técnicos, y también se ha encargado de la capacitación o el entrenamiento interno. Ken, ¿tú te presentas a ti mismo en unas palabras? Soy Ken Macy, soy también parte del equipo del Reino Unido, estoy acá en Lima. Tengo una experiencia en gestión de contratos y en gestión de proyectos. En los 6 o 8 últimos años de mi vida he estado involucrado en proyectos que tienen que ver con el NEC. Se disculpa porque se ha salido de la presentación. Gran parte de mi experiencia ha sido tanto en el sector salud o provisión de servicios de salud. En general, tengo más de 25 años de experiencia como gerente de proyecto en proyectos de distintos tipos de contrato como el NEC, el JCT y el GC. En relación al contrato NEC, mi experiencia incluye el redesarrollo de un hospital en Gales, también con NEC opción 3, después instalaciones de una clínica o un hospital materno-infantil, también con NEC 3 opción C, y también en un proyecto que también es NEC 3 opción A, pero más bien es un centro de un parque nacional. Y ahora tenemos a Daniel, que se va a presentar a sí mismo. Hola, buenos días. Mi nombre es Daniel Glenn. Soy un gerente de proyectos con, digamos, un pasado más enfocado a gerencia comercial, tanto de costos como de contratos. Algunos de vosotros ya me conocéis, puesto que trabajamos anteriormente en los Juegos Panamericanos. Y, bueno, tengo una experiencia basada en contratos en Reino Unido, entre los cuales se contempla el NEC, y tengo experiencia en el uso del contrato NEC en Perú, concretamente en la experiencia del Juego Panamericano. Gracias, Daniel. Entonces, bienvenidos y buenos días. Este no es un curso exhaustivo, pero va a entrar en mayor detalle que el curso que se dictó la semana pasada. En el próximo par de horas nos vamos a enfocar en algunas de las áreas que son esenciales para la ejecución de cualquier proyecto que utilice el contrato NEC. Para empezar, rápidamente, vamos a hablar sobre la gente, las personas y la subcontratación. ¿Cuáles son las personas claves que el contratista debe contratar y cómo debe realizarse la subcontratación? Luego, Ken nos va a hablar un poco sobre cómo se gestiona el diseño en esos contratos de diseño y construcción y algunos de los requisitos claves. Después pasamos al tema de programa y tiempo. Luego, Daniel nos va a abordar el tema de cómo gestionamos la calidad en el NEC. Luego paso yo sobre algunos de los términos claves de costo. De ahí les voy a dar un descanso de 10 minutos, porque no podemos. Y después del descanso, Daniel nos va a hablar sobre los requerimientos de auditoría que se requieren en concordancia con este contrato. Después pasamos otra vez a Ken, que nos va a explicar los eventos compensables y cómo deben recordar de la semana pasada. Esto es uno de los mecanismos esenciales
para ver los cambios de tiempo y costo conforme avanza. Después yo paso a las actividades del cronograma, que también es un tema importante en las varias opciones del contrato. Y luego el cronograma de los componentes de costo. ¿Cómo evaluamos o valorizamos el cambio en todas las opciones de contrato NEC menos en la F? Y finalmente, Ken va a hablarnos sobre el riesgo y las alertas tempranas. ¿Cómo se gestiona el riesgo en el NEC? Empecemos entonces con las personas o la gente y la subcontratación. Como en cualquier otro contrato, parte de la clave del éxito es contar con la gente apropiada. Y el NEC es consciente de esto y hay cláusulas en el contrato que aseguran que el contratista proporcione las personas apropiadas y que si alguien que no sea la persona apropiada, hay un mecanismo en el contrato para hacer reemplazar ese puesto o ese individuo. Veámoslo rápidamente. Esas son dos cláusulas básicamente. La 24.1 es el contratista que presenta al gerente del proyecto, la persona clave, y busca su aceptación con la experiencia relevante. Se espera que el gerente acepte, pero podrían haber motivos válidos para no aceptar. Podría ser que las calificaciones no sean suficientes o que no tenga la experiencia apropiada, o podría ser que es alguien que esté reemplazando a otro, puede ser que no tenga exactamente la misma experiencia que la persona anterior que tenía ese puesto. La 24.2 es hacer que si es que hay que cambiar alguna de estas personas claves por algún motivo válido. Puede haber un motivo por el cual que se tenga que cambiar alguna persona. Y aquí se requiere que el contratista reemplace a esa persona después de un día y luego la 24.1 vuelve a entrar esta cláusula porque tiene que proponer a un reemplazo. ¿Cuál tiene que pasar por el proceso de aceptación? Si el contratista decide subcontratar parte del trabajo, entonces es importante que se seleccionen empresas o firmas competentes. Esperamos que el contratista declare una estrategia, tenga una estrategia de paquetes de procura. Y aquí podemos ver que si el contratista va a subcontratar y sigue siendo responsable del trabajo, se le solicita que presente la estrategia al gerente para su aceptación. El contratista no puede nombrar a ningún subcontratista sin el acuerdo del gerente del proyecto. Pero podría ser que el gerente de proyecto no acepte y pueda creer que no sean apropiados, que no tengan la experiencia para el proyecto. Podría haber una disputa ya existente entre ese subcontratista y el contratante en algún otro proyecto. Entonces, hay una serie de motivos que podrían ser. Podría haber también una preocupación sobre la situación financiera de dicha subcontratista. Ciertamente, podría ser también que no se acepta porque no incluye. Hay que tener en cuenta también que el espíritu es que la gente que se va a contratar en este proyecto o ese trabajo tiene que trabajar en el espíritu de colaboración. El proceso de contratación, esperamos que los contratistas lo hagan esto de manera de libro abierto. Toda la información se comparte con el gerente del proyecto. También nos gustaría que el proceso de contratación sea competitivo y justo. Y de manera conjunta se analiza antes de la adjudicación y se compara con el presupuesto. Sí, la semana pasada mencionamos que no necesariamente se trata de comprar lo más barato, sino el mejor valor. Y generalmente hay detalles sobre cómo se debe de lograr esto. Y eso está establecido en la información de obra que provee el contratante en la etapa de contratación o de la licitación. Ahora vamos a pasar a Ken. Ken va a ver la gestión de diseño en concordancia con el contrato.
Buenos días. Como ya mencioné anteriormente, soy Ken Macy. Esta sección cubre diseño. En particular, es la parte de las obras que tienen que ser diseñadas por el contratista, tal y como está estipulado en la información de obra. En el caso de todos los contratos que nosotros vamos a tener en este programa, este va a ser el motivo por el cual el contratante va a tener, el contratante ha dado algo de diseño y algo de alcance, pero tiene que ser adoptado y desarrollado por el contratista y tiene que desarrollar esos diseños de cualquier estado en el que se le haya entregado para que pueda utilizarse en la construcción. No solamente en términos del diseño, sino también tiene que coordinar también el diseño. Y no solamente en su propio equipo, sino también con otros que estén involucrados, o ya sea para operaciones o para construcciones temporales. Como parte de esto, de este proceso, tienen que pasar el proceso de procura y tratar de contratar un equipo de diseño competente para adoptar, desarrollar y coordinar el diseño del contratante que se ha proporcionado en la información de obra y en concordancia con la información de obra. El trabajo de diseño no debe costar más que lo que está incluido en el presupuesto con incentivos. Va a gestionarse para integrar y coordinar a todo el diseño de todos los subcontratistas, todos los especialistas, todos, digamos, los mecánicos, los eléctricos, lo que sea requerido. Y también así, y él tiene que también coordinar todos los sistemas de control, de ingreso, y él tiene que coordinar e integrar todo eso. Esa es la responsabilidad del contratista y toma la responsabilidad de todos ellos. Luego tiene que integrar con el equipo del contratante para asegurar que los diseños se desarrollen como no lo requiere el contratante. Y luego, después, todo esto tiene que adherirse y exceder los estándares más altos de salud y seguridad. El gerente de diseño es una de las personas claves en la información de obra y tiene los requerimientos detallados. En la coordinación y gestión del equipo de diseño y de los subcontratistas y las empresas, por ejemplo, de servicios generales, tienen que diseñar e instalar todos los servicios para asegurar que todos sean una comunicación oportuna de todos los aspectos de diseño en la obra, para que se pueda realizar la procura de manera apropiada. El gerente de diseño debe estar en la capacidad y debe estar disponible a lo largo del periodo de diseño y coordinación, construcción y comisionamiento de las obras. Cualquier discrepancia o problemas que puedan surgir con el equipo de diseño o con aquellos que están realizando el trabajo, el gerente de diseño es el que en primera instancia debe resolver estos. Y específicamente debe integrar, ¿no?, verificar la integración de los sistemas de control y de operación. También debe estar en coordinación y en contacto con el gerente del proyecto y el equipo de diseño. Y también tiene que monitorear el progreso de los subcontratistas, tanto en diseño como en producción.
Los periodos de revisión de diseño están cubiertos en el periodo de respuesta. Entonces, el gerente de proyecto revisa los diseños que se le presentan y los acepta o no los acepta. Y si no los acepta, tiene que dar motivos para no aceptarlo. La cláusula 21.2, el contratista va a presentar los detalles del diseño tal y como se declara en la carpeta de información de obra al gerente de proyecto para su aceptación. Todo esto está incluido en la información de obra. Y luego acepta el diseño. Si no lo acepta, si no acepta el diseño, tienen que haber motivos específicos por qué no lo puede aceptar. Y básicamente porque no está en concordancia con la información de obra o con la legislación vigente. No puede ser que no se acepte simplemente porque no te gusta una cosa intrascendente. Tiene que ser por un motivo específico. Y el contratista no va a empezar a realizar los trabajos hasta el gerente del proyecto haya aceptado el diseño. Este es un punto muy importante. La información de obra también típicamente establece los requerimientos detallados para los planos, incluyendo los planos as-built. Y en la información de obra que acabamos de revisar se establece esto. Los planos as-built los planos finales son una condición para concluir, cumplir con la conclusión, ya sea seccional o la final. Lo que tenemos que recordar es que el gerente de proyecto es el que acepta o no el diseño. Es que inclusive si el gerente de proyecto acepta el diseño, el gerente de proyecto no tiene responsabilidad del diseño. La responsabilidad del diseño recae en el contratista. And it does not, sorry, I've lost my place again. Right. It does not release the contractor from carrying out the works, nor his Entonces, responsibility for the design. La responsabilidad de diseño es del contratista. Further to that design responsibility, más sobre el tema de la responsabilidad de diseño, ¿no? Entonces recae en contratista. La información de obra también estipula que el gerente de proyecto revisa, ¿no?, regularmente las muestras y los planos. Si el contratista presenta demasiada información para que el gerente del proyecto tenga que responder en el periodo de respuesta, entonces en ese caso el gerente de proyecto y el contratista deben acordar entre ambos, entre ellos, una extensión a ese periodo de respuesta, si se da dicha situación, de darse. Esperamos que el plan de presentación de información asegure que el gerente de proyecto no esté inundado. Inundado con información. Entonces, la revisión y aceptación del diseño del gerente no se extiende a los medios, métodos, técnicas y secuencias de procedimiento. Lo único que dice es, esto es lo que quiero que se construya, pero no dice cómo. Eso es responsabilidad del contratista. La revisión y aceptación de un ítem separado no indica la aceptación de la totalidad de todas las funciones. Esto simplemente es para reiterar que la responsabilidad general del diseño recae en el contratista. That is reiterating that final bullet point on that page.
Y el último punto, simplemente no iteramos lo mismo, que hemos dicho que la responsabilidad recae únicamente en el contratista. Pasamos al programa. Estos puntos están cubiertos en toda una sección del contrato NEC que está dedicada a ese tema, en la sección 3. Y hay una serie de terminología de la que tenemos que estar al tanto. Lo primero es que el contratista no va a empezar el trabajo en el sitio hasta el primer día de acceso establecido en los datos del contrato y realizará las obras de tal forma que lo concluye el día de la fecha de conclusión. Básicamente no empiezan y van desde el comienzo hasta el fin. Hay una terminología en la sección, en la parte de tiempo, y hay una serie de definiciones como la de conclusión, a la de aceleración, de tener trabajo, fechas claves, el programa en sí mismo, las alertas tempranas, reducción de riesgo, efecto y de atraso. Todo esto está cubierto en la sección 3 del contrato. Y nos tomaría todo un día entrar a ver todo este detalle. Es muy importante la forma en que está establecido la responsabilidad del contratista en este programa. El día del contrato es la fecha en que el contrato entra en efecto. El día de inicio es la fecha en que el contratista puede empezar los trabajos en el sitio. Pero puede empezar los trabajos no necesariamente en el sitio. La de acceso es donde el contratista empieza en el sitio. Acá hay una diferencia entre estas dos fechas. La primera, que es la fecha de inicio, puede ser algo de trabajo, de diseño, movilización, procura, que se hace fuera del sitio, antes del inicio, que es la fecha del inicio. Y la fecha de acceso es cuando se entra. Fecha clave. Una fecha clave es donde una parte del trabajo debe cumplirse o concluirse en concordancia con las especificaciones. No son fechas de conclusión, son fechas claves en la totalidad del proyecto. Y con mucha frecuencia estas fechas claves están estipuladas en los datos del contrato y con mucha frecuencia no hay penalidades y cláusulas y no se cumplen. Lo mismo va con la fecha de conclusión y tenemos la fecha de conclusión seccional, en la que se requiere que todos los trabajos estén incluidos para dicha sección, como si se hubiese dado una conclusión. En el contrato estamos tratando de ver que uno de los dos primeros paquetes son para hospitales. Lo primero que tenemos, no, tres hospitales. Una de las fechas de conclusión seccional va a ser la conclusión de cada hospital individual. La fecha de conclusión requiere que todos los trabajos estén concluidos. Va a ser el día en que el último de los tres hospitales, en ese caso, esté concluido. Ahora, la fecha de conclusión planeada o planificada es distinta del día de conclusión en sí, porque esta es la fecha en la que el contratista planifica concluir los trabajos. Puede ser antes del día de conclusión. Esto introduce el fin del trabajo, introduce de cierta holgura a la fecha final o de conclusión en el programa. Básicamente la idea es proveer una contingencia al contratista. Es un poco de holgura que tiene el contratista con esta fecha de conclusión planificada.
Vamos a tener más capacitaciones específicas sobre cronogramas y programas para ver esta holgura terminal, holgura intermedia y quién es el responsable de eso. Eso lo vamos a analizar en otras sesiones de capacitación. Y la fecha de conclusión es cuando la fecha en sí, cuando el gerente del proyecto decide que todo el trabajo ha concluido. If we look, this is on the left of this slide, A la izquierda de esta diapositiva podemos ver an excerpt from the contract. Podemos ver un extracto del programa, básicamente que está el 31.1, 31.2. Es toda una lista de lo que se debe mostrar el programa del contratista, todo lo que debe contener. Es bastante detallado sobre los requerimientos del programa. Debe mostrar la fecha de conclusión, la conclusión planificada del programa, debe mostrar toda la holgura disponible, la holgura intermedia y la final. Y el contratista debe actualizar el programa para que muestre el progreso real. La frecuencia con que se actualiza el programa para mostrar el progreso se establece en los datos del contrato. Este es un diagrama sencillo para ilustrando lo que acabo de mencionar, ¿no? Tenemos las fechas tanto de inicio como la de acceso, la fecha de conclusión, y luego es la fecha planificada del contrato de conclusión, y ahí vemos la holgura que estábamos mencionando. Aquí podemos ver lo que sucede si el proyecto se atrasa. En este podemos ver la fecha de inicio, la fecha de conclusión y la fecha planificada del contratista. Si hubiesen habido muchos problemas, es muy probable, es poco probable, pero pueden haber problemas, ¿no? Que el día planificado de conclusión se pase y se exceda la fecha de conclusión. De ser ese el caso, esto generará una serie de eventos compensables. No. Y tiene que haber causas razonables para que se atrase. Esperemos que no suceda. Si llegamos a la situación en que el programa el contratista debe mostrar los planes que tiene para enfrentar los atrasos y el gerente de proyecto puede dar una instrucción al contratista que presente una cotización por aceleración para volver al programa, ¿no? Cuando el contratista presenta un programa, el gerente de proyecto tiene 2 semanas para aceptarlo o rechazarlo. Si lo acepta, entonces ya el programa se convierte en una herramienta clave para la ejecución del proyecto. Si no lo acepta, en caso de rechazo, solo hay 4 motivos para dicho rechazo y están establecidas claramente en la cláusula 31.3, como pueden ver en la izquierda de la diapositiva. Ambas partes deben de trabajar para asegurarse de que haya un programa aceptado y que se actualice de manera regular. Le voy a pasar entonces en este momento a Dan Glenn, que va a hacer la sección de pruebas y defectos. Sorry, did I interrupt there? Yes, far away, Daniel. Thank you. I'm going to do this part of the presentation in Spanish. I don't know if anybody needs. Esta parte de la presentación es en español. I just thought it would be easier. Hola, buenos días a todos. Daniel Glenn haciendo aquí la presentación. Voy a seguir las diapositivas que están en castellano y que se han compartido en el chat para que sea más sencillo para todos.
Yo me voy a centrar en la parte relativa a la calidad, pruebas y defectos y, bueno, varios otros puntos. Lo primero que queremos resaltar es que, bueno, en el contrato de la reconstrucción con cambios se utiliza mucho la opción F, ¿no?, que es el contrato de construcción por gestión, y son contratos que en general, los contratos NEC se adaptan bien a proyectos de alta calidad y en particular la opción F, debido a que centra al contratista principalmente en entregar un producto de calidad y a tiempo. En general, los contratos NEC proporcionan un enfoque centrado en la calidad mediante la creación del rol del supervisor, ¿no? En muchos proyectos, en muchas modalidades de contrato y en muchos proyectos en el mundo, tradicionalmente se ha tenido todo el enfoque de la gerencia y la gestión de proyectos en un ente, ¿no? Lo que en Perú quizás se conozca como el supervisor, el gerente de proyecto, el arquitecto, el título que se le diera a la persona que era la encargada de gerenciar la obra. Y la mayoría de los contratos antiguos lo contemplan de este modo. Una de las innovaciones que trajo el contrato NEC es separar el rol de la calidad de la gerencia de proyectos y creó el rol de lo que se denomina en el NEC el supervisor y que se ha traducido en castellano como el supervisor de calidad para no confundirlo con el rol más tradicional del supervisor en Perú, ¿no? Entonces, el contrato NEC es bastante claro en la definición de lo que es un defecto, ¿no?, que es una parte de las obras que no está de acuerdo con la información de las obras, o una parte de las obras diseñadas por el contratista que no se ajusta a la ley aplicable o al diseño del contratista que el gerente del proyecto haya aceptado. Entonces, un defecto puede ser si el cliente, ¿no?, el contratante le ha entregado un diseño a ejecutar al contratista. Un defecto es sencillamente aquello que no esté acorde con el diseño que se le ha entregado. Entonces, el contratista no es responsable de cumplir con, digamos, con la ley aplicable o con ciertas normativas, siempre y cuando que el fallo, en caso de ocurrir un defecto de esa naturaleza, ¿no?, un fallo de no ser aprobada la construcción, sea debido a un incumplimiento de la ley aplicable o una normativa. En cambio, si el contratista es el encargado de diseñar una parte o el total de las obras, cualquier parte que no esté acorde con la ley pasa a ser responsable del contratista. Y como recalcaba antes mi compañero Gen, que el gerente del proyecto haya aceptado un diseño no exime al contratista de su responsabilidad de que ese diseño cumpla con la información de las obras o con la ley aplicable, ¿no? El gerente del proyecto puede aceptar no es ideal, ¿no?, pero puede aceptar un trabajo, o sea, un diseño que no cumpla con la ley, porque al fin y al cabo es el contratista, bueno, en este caso la norma, ¿no?, una norma de edificación, que es el contratista el responsable de ejecutar ese diseño. Entonces, que el gerente del proyecto haya aceptado ese diseño no significa que el gerente del proyecto deba de asegurarse que el contratista está haciendo un buen trabajo. Es sencillamente una aceptación. La sección 4 del contrato, ¿no? El contrato tiene 9 partes. Las primeras definiciones, pues la sección cuarta, que todas las cláusulas empiezan por 40, 41, 42, es la que se centra principalmente en la calidad, ¿no? Como podemos ver en la presentación, la sección 40 tiene que ver con pruebas e inspecciones y, bueno, aquí es donde se define cómo el contrato va a gestionar la calidad y principalmente cómo el supervisor de calidad es el encargado de garantizar o supervisar esta calidad, ¿no? Por ejemplo, la cláusula 40.3 dice que el contratista y el supervisor se notifican entre sí, por lo cual está claro que tienen que estar en contacto directo entre sí. Son dos partes separadas, no es uno solo. El supervisor de calidad no está por debajo o a las órdenes del gerente de proyecto. Son dos cargos separados, independientes, y si bien el gerente de proyecto es el que tiene un rol principal por parte del contratante, el supervisor de calidad también tiene algunos puntos bastante cruciales. Y es por eso que es importante
que tanto el gerente del proyecto como el supervisor de calidad estén presentes en el sitio. Una cláusula también muy interesante es la 40.5, en la que se recalca básicamente que el supervisor no debe retrasar al contratista, ¿no? El supervisor debe de trabajar de manera colaborativa con el contratista y ajustarse a sus tiempos y no viceversa. El supervisor de calidad no puede andar paralizando las obras del contratista, salvo en ocasiones muy contadas y en caso de que no cumpla con todas las condiciones preestablecidas, el contratista puede reclamar eventos compensables que le darán más tiempo o más costos, ¿no? Y precisamente la 40.6 dice que el contratista debe pagar la repetición de pruebas después de que se encuentre un defecto, ¿no? El supervisor de calidad puede instruir al contratista a paralizar los trabajos y a descubrir, ¿no? Levantar partes de trabajos ya construidos, pero el contratista únicamente pagará por estas repeticiones de pruebas o por demolición parciales de los trabajos si realmente se encuentra un defecto, si no es el empleador el que deba, el contratante, el que deba hacer deba cargar con los costes de esta instrucción. Next slide. En el siguiente gráfico, ¿no?, se muestra la calidad dentro de la gestión del programa. Entonces, los defectos, a medida que se van encontrando, se van notificando, y no solo el supervisor de calidad quien puede notificar defectos, todas las partes pueden notificar defectos. Pero la barra naranja representa el periodo de construcción y el periodo amarillo representa el periodo posterior a la construcción y antes de la fecha de defectos. Entonces, cualquier defecto que se detecte durante la fase de construcción debe ser corregido antes del periodo de corrección de defectos, que en el contrato que vamos a utilizar en la reconstrucción con cambios, el departamento legal, para ensalzar la claridad, ha cambiado ligeramente el nombre a periodo de detección / subsanación de defectos, ¿no? Y es durante este periodo que vemos ahí que si se detecta cualquier defecto durante la ejecución, el contratista tiene todo el periodo hasta la culminación y además un periodo extra que es el periodo de detección y subsanación de defectos. Si el defecto se encuentra después de la culminación, el contratista únicamente cuenta con ese periodo de detección y subsanación de defectos. Y si se detecta después de la fecha de defectos, que aparece nombrada así en el gráfico, y que en el contrato se ha llamado fecha de detección subsanación de defectos, el contratista ya no tiene ninguna obligación bajo el contrato de corregir esos defectos, sin perjuicio de otras obligaciones legales que pueda tener al margen del contrato dentro del marco legal peruano o dentro de seguros adicionales que se hayan tomado, ¿no? Next slide. Entonces, generalmente el contratista, a medida que identifica defectos, los va corrigiendo, pero puede darse el caso en el que el contratista no pueda o no quiera corregir un defecto, y también puede darse el caso en el que el cliente, por una variedad de razones, prefiera aceptar el trabajo defectuoso, ya sea porque a pesar de ser defectuoso, ¿no?, a pesar de no estar acorde con la información de las obras, es suficiente y no quiere, por ejemplo, retrasar más los tiempos. Entonces, en ese caso, podemos recurrir a la cláusula 44, en la que el gerente del proyecto acepta el defecto y el contratista reduce sus costos o proporciona una fecha de culminación más temprana, ¿no? Entonces, el cliente, si se detecta un defecto que se determina que puede causar serios retrasos a la culminación, o que puede retrasar a otros contratistas que tienen que entrar a hacer sus trabajos, o digamos existe una gran variedad de razones, ¿no?
el gerente del proyecto y el empleador determinan que es preferible aceptar ese trabajo defectuoso, puesto que a lo mejor sí que cumple digamos, con unos estándares mínimos y que es aceptable para el cliente, como puede ser algo tan sencillo como el haber pintado digamos, un trabajo del color equivocado, ¿no? El cliente puede decir, oye, tampoco es tan importante, pero, señor contratista, necesito que me hagas una reducción en los costes o una fecha de culminación más temprana, ¿no? Entonces, eso es una negociación que se tiene que llevar a cabo. Y el segundo enfoque es cuando el gerente de proyecto determina que el defecto debe de ser subsanado y el contratista, pues porque ya se ha retirado de la región, porque bueno, existe una mala relación por la razón que sea, decide que no va a corregir ese defecto y deja correr el periodo de detección y subsanación de defectos. Entonces, una vez vencido ese periodo o informado al gerente del proyecto de que no va a realizar el trabajo, el gerente de proyecto contrata a un tercero para subsanar ese defecto y el contratista es quien paga ese monto, ¿no? O lo paga directamente o se le deduce de futuras valorizaciones que vayan a tener lugar. Next slide. Thank you very much for that, Daniel. I'm now our final session before we go to a break. I'm going to pick up. Gracias, Daniel. Vamos a ir a la sección final antes del descanso, que es pagos y costos. Los pagos, les voy a decir ahora, siempre es un tema emotivo para los contratistas, pero no, bueno, para todos, pero no debemos tener en cuenta que el flujo de caja es la vida de cualquier negocio. Entonces, los pagos, incluyendo las evaluaciones, certificaciones y pagos en montos debidos, están cubiertos en las cláusulas 50.1 hasta 52.2. Y hay una serie de referencias también en las cláusulas principales del contrato. El NEC tiene distintas disposiciones para pagos y costos, dependiendo de la opción, pero vamos a encontrar dos términos importantes. Uno es precio y el otro es precio por trabajo realizado a la fecha. Es importante recordar, eso lo vimos. Precios son los elementos que van a componer el costo total del trabajo. Algunos lo denominan monto del contrato. Puede estar en algún documento dependiendo de la opción que se haya tomado. Ahora, el precio por el trabajo realizado a la fecha es el término que se utiliza en hacer la evaluación del monto a ser pagado al contratista, en lo que típicamente es una evaluación mensual. El precio de trabajo hecho a la fecha tiene una definición distinta dependiendo de la opción que vayamos a tomar. Por eso lo vamos a ver después. 50.1, el gerente de proyecto decide el monto debido irrelevantemente de la solicitud del contratista. En general, el mundo ideal, nos gustaría el contratista presente su solicitud. Si el contratista no presenta su solicitud de pago, entonces es obligación del gerente de proyecto hacer una evaluación. La primera fecha de evaluación es decidida por el gerente del proyecto y no puede ser posterior al intervalo de evaluación y después de la fecha de inicio. Dense cuenta que hay unos términos allí en itálicas. Y como mencionamos la vez pasada, esos términos en itálicas hacen referencia cruzada a los términos incluidos en datos del contrato. Generalmente, el intervalo de evaluación es de 4 a 5 semanas, pero siempre hay una cláusula Z en la que hay una enmienda que dice que son evaluaciones mensuales. Y acá tenemos que volver al programa que mencionó Ken también. Y ahí relacionamos que en 50.3 es que si es que no hay un programa aceptado, y si el programa no ha sido aceptado por el gerente del proyecto por cualquier motivo, ahí vamos a retener un cuarto de cualquier pago que se le tenga que hacer al contratista. Generalmente en los contratos como el NEC,
El proceso de evaluación generalmente se delega al gerente de costo. Y como mencionamos la semana pasada, el gerente de proyecto en la cláusula 14.2 tiene la autoridad de delegar tareas especializadas a individuos específicos. Para calcular el monto debido, lo que vamos a considerar es el trabajo hecho a la fecha más otros montos a ser pagados al contratista y los vamos a deducir menos cualquier monto que vaya a ser pagado. Entonces vamos a tomar cada uno de estos de manera interna. Entonces el precio del trabajo realizado a la fecha es sencillamente el costo definido del contratista más su fee o tarifa. Ese es el precio del trabajo realizado a la fecha. Entremos a detalle. Costo definido. Es el costo directo del contratista utilizando tasas y tarifas y porcentajes establecidos en los datos del contrato más otros montos a precios de mercado o competitivos, menos descuentos o impuestos que se puedan recuperar. Y esto nos va a generar el costo definido del contratista. Y luego tenemos que este costo definido del contratista más los costos subcontratados multiplicado por el porcentaje de la fee del subcontratista. Esto nos da la tarifa o fee. Costo definido más la tarifa. Muy bien, la tarifa es algo que incluso en el Reino Unido es algo difícil para entender a los contratistas, sobre todo los contratistas son nuevos para el NEC, es un poco difícil de comprender, por eso queremos darles una guía al respecto. Entonces, ¿qué está en la tarifa? Bueno, en términos sencillos, cualquier cosa que no esté dentro del costo definido debe ser cubierto por la tarifa. Y esto debe ser, esto es un extracto de la clase Z, cláusula Z, para asumir lo que ustedes tienen que explicarle al contratista que incluye la tarifa. Entonces, esto incluye los gastos en personal que no realizaron los trabajos según lo descrito. Es decir, estamos hablando de personas que estaban trabajando para el contratista en la oficina principal. Puede generar gastos generales del negocio, como el seguro general, costo del alquiler de oficinas, lo que es equipos, consumibles, con funciones como, por ejemplo, diferentes cuentas que se comparten en el negocio. Todo eso es parte de los gastos generales del contratista. También incluir la ganancia del contratista y también la tarifa tiene que incluir todos los impuestos que se cargan en la ejecución de los trabajos según la cláusula Z, es decir, impuestos que el contratista tiene que pagar como parte de su actividad de negocios y que están directamente relacionados con la ejecución de las obras, que es el impuesto general a las ventas, y también debe incluir cualquier otro costo que no esté incluido en los costos determinados ni los paquetes de suma alzada. Es decir, puede ser el costo de preparar su propio caso para la DAB, porque hay una asignación de riesgos y también cualquier otra asignación de riesgo que el contrator considere que deba realizar. Ahora veamos el costo definido con mayor detalle. Como se ha mencionado, esto varía un poco dependiendo de la opción de contrato que estemos utilizando. Como dijo Daniel, mayormente estamos utilizando la opción F, que cubre sería la cláusula 11.2.24. Si fuese la opción A, sería 11.22. Esto define claramente lo que queremos decir por costo definido. En este recuadro intermedio es el monto bruto que le vamos a pagar a los subcontratistas sin ninguna de estas deducciones. No tomamos en consideración repeticiones, pagos a otros como proveedores de equipo, pero sí vamos a deducir los costos desestimados. Son costos que el gerente del proyecto considera que no están justificados en concordancia con el contrato.
Por ejemplo, podría ser no vamos a pagar por defectos, o podría ser también que el costo incurrido porque el contratista no siguió el procedimiento de aceptación tal y como aparece en información de obra, o porque no ha dado una alerta temprana de que no tiene estrategia de mitigación para el impacto de algún riesgo que se va materializando. Entonces, es el precio del trabajo realizado a la fecha. Veamos acá otros puntos. Otros montos a ser pagados al contratista. Puede ser un adelanto si utilizamos la cláusula X14. Luego, en la cláusula 51.2, acá hay una nota importante para aquellos que estén administrando los proyectos. Tenemos que requerir que emitan los certificados de pago, porque si no pueden haber intereses sobre pagos atrasados. Y también hay otros montos a pagar que son cualquier pago por materiales fuera. Y ahora tenemos que considerar entonces cualquier cosa que tengamos que retenerle al contratista. Nosotros serán los montos a pagarle al contratista. Retención, costo incurrido por el contratante con relación a pruebas o inspecciones. Si tenemos una retención que creo que no estamos utilizando en los contratos para la reconstrucción, eso sería un dinero que se retiene para asegurar que esta retención crea un incentivo financiero para que el contratista concluya el proyecto de manera exitosa y también protege a otras partes interesadas en caso de problemas. Ese dinero retenido se puede utilizar como protección contra riesgos futuros. De manera típica, tenemos retenciones en los proyectos para que fueran una manera de incentivo al contratista, por si acaso, como por ejemplo si apareciesen defectos luego de la conclusión. No. De manera similar, podríamos estar aplicando daños por atraso del proyecto. Esa es la cláusula X7. Recuerden que los daños por retraso representan un preestimado de pérdidas incurridas por el contratante en caso de que el proyecto esté atrasado. Y así es un recordatorio de que si no hay programa aceptado, entonces vamos a retener, recordemos, un cuarto del monto que se le tiene al contratista. Esos son los montos que se pueden retener. Habiendo hecho todo este análisis, vemos los certificados de pago. Acá tengo un ejemplo que claramente establece los detalles que hay que explicarle al contratista. Esto es lo que se le ha pagado y por qué. Entonces, esto tiene el trabajo realizado a la fecha, luego con los otros montos, se hace deducciones de algo que se ha retenido y finalmente también, especialmente cuando lleguemos al segundo pago y más allá, es deducir lo que ya se pagó anteriormente. Es una parte importantísima de la administración financiera. Asegurarnos, ¿no?, que la deducción de cualquier monto anterior utilice la cifra apropiada. Entonces, ciertamente, por ejemplo, la cosa es asegurarse, ¿no?, que se incluya el monto del último certificado de pago para asegurarnos, ¿no?, que está pagando apropiado. Y luego yo creo que aún estamos formulando el formato de los certificados que vamos a tener para este programa de la reconstrucción, sobre quién puede firmar, quién tiene autoridad delegada y demás detalles. Estos estén al tanto de que se está generando esa plantilla o formato.
Esto es importante que el gerente del proyecto, en concordancia con la cláusula 50.4, le dé detalles al contratista sobre el monto que ha sido evaluado. Aquí, por ejemplo, la parte superior muestra los montos a ser evaluado por el trabajo directo del contratista, los porcentajes que se le han aplicado y luego se le ha agregado el costo definido por trabajos a serle pagado por subcontratistas. Y una vez más, en este caso, el total de esto podemos ver aquí. Se entiende claramente las cifras. Vamos a tener 10 minutos de descanso. Por favor, que sean solo 10 minutos, porque vamos a empezar inmediatamente y es importante. Necesitamos un pequeño descanso de la pantalla. En 10 minutos nos vemos. Gracias. Habíamos podido descansar. Déjeme volver entonces a las diapositivas. Bienvenidos otra vez. Daniel va a arrancar esta segunda parte va a ver cuáles son los requerimientos de auditoría. Daniel, por favor, prosigue. Buenos días a todos nuevamente. Como indicaba mi compañero, voy a centrar esta parte de la presentación en los requisitos de auditoría, que es una de las partes a las que más importantes y a las que la mayoría de los individuos involucrados en el proceso constructivo no presta suficiente atención hasta que se llega al final del proyecto y se está intentando compilar todos los archivos para el cierre comercial y se suele llegar tarde. Entonces, acerca del costo determinado, la cláusula 52.2 y la 52.3 en las opciones C, D, E y F, esto no es de aplicación a las cláusulas A y B, debido a que al ser un sumo alzado el contratista no tiene las mismas obligaciones. La cláusula 52 del costo determinado establece que el contratista debe llevar una serie de registros, ¿no? Cuentas de pago de costo determinado, constancia de realización de pagos, comunicaciones y cálculos de los eventos compensables a subcontratistas, entre otras cosas, ¿no? Y establece que el contratista autoriza al gerente del proyecto a inspeccionar en cualquier momento dentro del horario de trabajo las cuentas y registros que se deban llevar. Esta última cláusula es una que desgraciadamente, habitualmente, el gerente del proyecto y su equipo no digamos, presta atención o la suficiente atención, querría decir, hasta que se está llegando a la culminación del proyecto y se está tratando de compilar toda la información para el cierre comercial. Next slide. El primer punto se refiere a las cuentas de pagos del costo determinado. Para el gerente del proyecto poder evaluar correctamente la propuesta de valorización del contratista, necesita tener visibilidad de las cuentas de pagos del costo determinado, ¿no? Aquellas cuentas de pagos que el contratista ha hecho a sus subcontratistas y a su cadena de suministro en general. Es habitual, se hizo durante los Juegos Panamericanos, que el contratista enviara esto, ¿no? Estas cuentas de pago durante la valorización, de modo que esta parte de este primer punto de registros sí que estaba, digamos, debidamente actualizado, porque el gerente del proyecto necesita tener visibilidad, puesto que es, en cierto modo, la opción F es un contrato reembolsable y el gerente del proyecto necesita tener la visibilidad de estos pagos, que en contratos más tradicionales a suma alzada es bastante menos habitual, ¿no? Next slide. La constancia de realización de pagos, ¿no? O sea, no es solo el que el contratista adeude una cantidad con los subcontratistas, como se indica en el registro anterior, ¿no?
debido a los que se puede justificar mediante, digamos, mediante metrados, presentando los contratos que se tiene con los subcontratistas que efectivamente digamos, demuestran que se debe esos pagos de costo determinado, sino también la constancia de realización de pagos. Si bien es verdad que la constancia de realización de pagos siempre está un poquito más retrasada frente a las cuentas de pagos, puesto que primero se lleva el primer registro y luego se realizan los pagos y se elabora el segundo. Sí que es importante que el gerente de proyecto todos los meses en la valorización lleve un registro de qué pagos el contratista ha hecho a sus subcontratistas y cuáles no ha hecho para poder, digamos, realizar correcciones a las valorizaciones y no estar pagando por actividades que el contratista debe a los subcontratistas, pero que no ha pagado de manera efectiva, ¿no? Como se indica en las anotaciones, es un requisito razonable y algo que los procedimientos de contabilidad ya requerían dentro de la organización del contratista. Esto no es algo que el contratista deba, digamos, elaborar de manera excepcional, ¿no? La organización del contratista debe llevar un registro de estas constancias de pagos, puesto que de no hacerlo sería caótico y desordenado, ¿no? Next slide. El tercer registro, ¿no?, son las comunicaciones y cálculos de eventos compensables de los subcontratistas, que esto es algo que generalmente, como decía, se descuida y no es hasta el cierre comercial que esto se despeja completamente y se aclara, ¿no? Pero es importante que se vaya, si bien esto es como se hace en muchos proyectos, es importante que se haga de manera correcta y que todos los meses, ¿no?, de una manera reiterativa, el gerente de proyecto o las personas asignadas para tal fin en su equipo, ¿no?, revisen las comunicaciones y los cálculos de los eventos compensables a los subcontratistas, puesto que todas estas comunicaciones deben estar debidamente documentadas y los eventos compensables también necesitan de un registro y el contratista debe de tenerlo accesible para el gerente del proyecto, como indica aquel documento. ¿No? El incumplimiento de cualquiera de estos registros podría resultar en la desestimación de costo, ¿no?, en un costo desestimado, debido a que el contratista no puede justificar, en este caso, un pago mayor de lo que estaba inicialmente en su contrato, puesto que no existe una justificación debida a ese evento compensable. Y el gerente de proyecto tendrá que hacer una evaluación, digamos, propia de cuál es la cantidad deudada y generalmente es menor de lo que el contratista presentará. Next slide. Y por último, bueno, si están viendo la traducción en castellano, existe ahí una errata, no es terceros registros, sino otros registros indicados en la información de las obras, ¿no? En la información de las obras se puede establecer una serie de registros de información que el contratista debe llevar, ¿no?, como puede ser un registro de seguridad y salud, un registro de acceso al sitio, relacionado con cualquier otra cosa de informes de costos, ¿no?, o de flujos de caja o de valor ganado. Existe una gran cantidad de registros que se ajustan a las necesidades y a la naturaleza del proyecto que se esté gerenciando. Y el contratista igualmente tiene la necesidad de llevar estos registros. Y de nuevo, en caso de que la información presentada no esté alineada con la solicitud de valorización del contratista, puede llevar a costos desestimados. Next slide. Thank you. Y por último, el punto 52.3, ¿no?, en el que se dice que el contratista autoriza al gerente del proyecto a inspeccionar en cualquier momento dentro del horario de trabajo las cuentas y registros que deba de llevar. Es una disposición muy razonable, puesto que el contratista tiene la obligación de tener estos registros y la obligación de presentarlos. Es más habitual que el gerente de proyecto y el contratista acuerden unas fechas concretas para no causar una disrupción en el trabajo del contratista, ¿no? Entonces, lo habitual es avisar con un tiempo para que además el contratista de esa forma pueda tener en un buen estado de presentación sus registros
pero en cualquier caso, si surge alguna duda que el gerente del proyecto pueda tener en cualquier momento, puede solicitar, no tiene la potestad de solicitar al contratista inspeccionar en cualquier momento dentro del horario de trabajo las cuentas y registros que deba llevar, tanto las 3 anteriores como la 4ª, que es sobre otros registros indicados en la información de las obras. Gracias. Ahora Ken va a hablar sobre el proceso de eventos compensables. Gracias, Daniel. Ken, I think you're on mute. Ken. Sorry. Okay. I'm going to request control of the screen. Quiero controlar la pantalla, por favor, ¿me permites? Bueno, los eventos compensables. Ken, could you please approach the microphone, please? I'm sorry, I'm having some screen problems here. Yeah. I've lost the presentation just for the second. We do have a presentation on the screen that say compensation events. I've lost the screen though here because of an electrical problem. Un momento, por favor. Just bear with me for 30 seconds. Un segundo, por favor. Tenemos un pequeño tema técnico. Got nothing back. Got nothing. Okay, sorry about that. Bueno, disculpas, retomemos. Eventos compensables. Primero es la sección más larga y detallada del contrato y instruye a las distintas partes involucradas en el contrato de enfrentar este tema de manera oportuna. Esta sección 6 está dividida en 4 secciones principales: cómo notificar un evento compensable, cómo cotizar el evento compensable, cómo evaluar el evento compensable y cómo implementarlo. Y cómo implementar los cambios, ¿no? Como consecuencia de los lapsos de tiempo y los intervalos están establecidos tanto para notificar, presentar las cotizaciones, evaluar e implementar los cambios. Todo eso está estipulado en el contrato. Y se dice, por favor, ¿podrían cerrar los micrófonos que no se están utilizando? Gracias. Yeah, I asked them to close the microphones that were not used. Okay. Continue. Los lapsos de tiempo se trata de acordar sobre el impacto del evento compensable, no sobre cuándo se realiza el trabajo. Se evalúa tanto tiempo y costo para cada evento compensable. Entonces, cuando llega una notificación, se explica cuál es el evento y tiene que haber una evaluación del costo que va a ser y luego también sobre el tiempo de implementar alguna solución. Cada cotización tiene que venir con una evaluación del impacto en el programa. De no ser así, el gerente de proyecto puede hacer su propia evaluación del impacto. Y luego esto se convierte en el programa aceptado. Yes. Okay, so within the contract there are 19. En el contrato hay 19 motivos o 19 eventos que se pueden considerar como eventos compensables. Y aquí muestra las cláusulas y si estos están relacionados con esos
Todas son conocidas. Una vez más, en el programa, nosotros vamos a tener en un momento oportuno una capacitación específica sobre eventos compensables. Así que no voy a entrar en el detalle. Bueno, no voy a entrar en mayor detalle. Acá es un diagrama sencillo que muestra los lapsos de tiempo para las cláusulas revisadas. El contrato da 8 semanas para notificar sobre un evento compensable antes. Pero en nuestro caso, no, se consideró que 8 era muy largo y hay una enmienda al contrato y este lapso de notificación ha pasado a ser 3 semanas para nosotros. Una vez que se ha notificado, el gerente del proyecto tiene formas para decidir si es un evento compensable y tiene otras semanas para presentar la cotización y luego el gerente de proyecto tiene 2 semanas para revisar la cotización. Entonces se supone que si hay un evento compensable, en esta barra vamos a ver una serie de eventos compensables como podemos ver que no hay lapsos de tiempo y estos deben ser notificados por el gerente del proyecto. Generalmente son aquellos eventos compensables en los que el que ha causado la compensación es el contratante. Primer paso de la notificación. Como se ha mencionado, el gerente de proyecto tiene 1 semana para decidir si es sí o no, o si la notificación del contratista es o no un evento compensable. Si decide que sí, es porque cumple con alguno de los 4 motivos, lo que se establecen en la cláusula 61.4. Si se decide que no es, son los que están estipulados en 51.4. Es la culpa del contratista, pero la notificación del evento no ha pasado o no se espera. O no tiene efecto en el costo definido, conclusión o incumplir con la fecha clave. O no es uno de los eventos compensables establecidos en el contrato. Estos son los únicos que pueden decir que hay evento. Si no hay respuesta del gerente, el contratista tiene que enviar un recordatorio. Y si aún así no hay respuesta después de 2 semanas, entonces se supone que el evento compensable ha sido aceptado. Ese es según el contrato estándar. Creo que nosotros estamos poniendo en esta cláusula que si no hay respuesta, que no vamos a poner que no es evento compensable hasta que hay una respuesta. Entonces, 1 para responder, otra el recordatorio y 2 para aceptar. Si es que no hay respuesta del contratista, cuando la cotización, el gerente del proyecto debe de realizar su propia evaluación. Esto se hace como costo definido más en un pronóstico de costo definido relacionado con el evento. Si es que no hay respuesta por parte del gerente del proyecto a esta cotización, el contratista tiene que utilizar un recordatorio. Y si no hay respuesta después de 2 semanas, quiere decir que se rechaza el valor del evento compensable. En el contrato estándar es que el valor es aceptado, pero eso se ha cambiado para la reconstrucción.
para ponerlo exactamente de otra forma. Para esa es opción F, proyectos de opción F. Okay, and then that's a little Un diagrama de lo que acabo de mencionar. La cláusula 65.2 es esencial para todo esto, porque dice la evaluación de evento compensable no se revisa si hay un pronóstico, si el pronóstico en el que se ha hecho se encuentra posteriormente que está equivocado. De otra forma, lo que queremos decir es que una vez se ha acordado un precio, uno no vuelve a revisarlo. Si viene una cotización, si el contratista me da una cotización y se ha aceptado, luego el contratista puede volver y tratar de decir que en realidad el costo es 2 veces más. Eso no importa, se le va a pagar solamente la cotización original. Okay. And in the assessment of the event, en la evaluación del evento, en la fecha del evento, una vez que se hace, va a haber ya un trabajo realizado, va a haber trabajo no realizado y luego la evaluación. La cotización o la evaluación del gerente del proyecto debe incluir el trabajo ya realizado y un pronóstico del trabajo aún no realizado. Todo con relación al evento. Lo que no deberíamos saber es, lo que no debemos hacer es esperar hasta que se haya realizado todo el trabajo y de ahí utilizar ese costo como la evaluación. Porque si se le permite no estar ahí, va a terminar perdiendo control, ¿no? Okay, the activity schedule. Thank you for that, Ken. I'm going to pick this. Gracias, can Ken. you give me back control of the screen? Yes, Thank you very much. Muchas gracias, Ken. That's okay. That's all done. Thank you for that, Ken. Whilst Daniel has Mientras, highlighted that o sea, predominantly Daniel we are ya going to nos use ha option mencionado F, que primeramente vamos a there may be utilizar la opción circumstances down F. the line where we're Pueden going to haber use option A. casos en los que usamos la opción A Hence o why C. we've added in a section Por on lo the activity tanto, es lo schedule. que And if you tenemos que remember tenerlo en from esa the actividad. module 1 training, Si when recuerdan selecting la capacitación del the módulo 1, options or cuando secondary clauses, estamos there may be documents that are seleccionando, hay required una to be serie de submitted, and this is the documentos que se case requieren. if we're going for Y este es option el A or caso C, which cuando pasamos a la requires opción A o the C, en la contractor que to se provide an requiere el activity schedule. contratista nos muestre un So this is cronograma de initially actividades. created as part of Esto the ha sido tender creado and is previamente como required to be parte submitted under de those options, la and it may be further procura developed y as part después, of o de tender la licitación, y negotiations. después se desarrolla un poco It's a más. very important schedule, which Es we'll pick muy up in a minute. So it's importante important. So it's imperative y that es we imperativo provide clear instructions to que the damos tenderers instrucciones in claras a los the participantes tender en information la about how información to de complete la this. licitación sobre cómo And it's concluir important esto. that the Y activity es schedule importante que el relates to the cronograma de program. That's clause actividades 31.4. And just as a small aside, esté relacionado where you've con el got an activity programa, ese es schedule and a contractor 31.4. wants to Si hay uno de include for estos materials y off-site and be paid for that, tenemos un programa so y if hay we're dealing with off-site fabrication, then si this hay should be material que included tenga que ser fabricado as fuera del separate sitio, eso activities. también entra como una actividad As an separada. alternative Como to getting the schedule alternativa, tender, some contracts, and a en lot of the ones algunos I've worked on in the trabajos past, que have hemos ido elected to trabajando, agree se the price acuerda el via a precio, quantified ¿no?, schedule, con and un then as part of cronograma the post-tender cuantificado activities, y una serie de the contractor will be actividades required que to se le va a submit requerir al the activity contratista schedule before starting para que lo site. presente So, antes de in empezar some en ways, el that can be sitio. a more productive De way alguna manera of puede creating the ser activity una schedule, manera más because productiva, you're dealing with, are we happy with the porque si contract sum? Are we estamos happy with the satisfechos con los prices? precios y con el Then contrato. when that's done, Y una vez and que then the está contractor is realizado developing his y el program, he can contratista then develop desarrolla su programa, the puede appropriate también level of desarrollar su activity propio schedule to go nivel with del that. cronograma de actividades que So vaya under con él. option A, En la opción the A, activity schedule is a list of este cronograma de actividades activities es una lista de prepared by the actividades contractor, either pagadas por where el the contratista, employer has provided the works ya information, sea or where the contractor has been doing the que design, where he's provided the works la información information. habrá sido proveída por el And what it is contratante
that o lo the haya hecho el contractor's contratista. price is El broken precio down into a del, series of contra- activities, and del each contratista se activity desglosa en una serie de is priced actividades in y its own cada right. actividad So, tiene su so you precio. end up with a lump sum for Entonces each activity tenemos una suma, throughout the a course suma of alzada, the un monto a suma contract. alzada para cada And actividad. basically, Y básicamente, the lump sum represents the esta sum to be suma paid by the alzada employer in the representa assessment el following the monto completion of the activity. a ser pagado So por in el essence, what contratante a the la activity conclusión de la schedule under actividad. option A Una vez que tengamos becomes este is a sort of cronograma a de stage payment actividades contract, and the payment is linked to the y el completion pago está of relacionado an con activity. la conclusión de la actividad. And this is why it's Por important eso that es careful importante que se consideration by the contractors is considere, needed in preparing the el schedule. contratista tiene que considerar y And the preparar detail cuidadosamente el of an cronograma activity y el schedule is not to be detalle underestimated. del cronograma de one thing, actividades no se I've debe always advised subestimar. Una clients, cosa que yo contractors siempre over the aconsejo a los years is that you clientes do need to es allow que appropriate time and resources to do this. And también uno tiene likewise, que dedicarle from our tiempo side, y from the recursos employer side, we need to make sure para that the contractor prepararlo. is Y afforded the time to nosotros, do desde el this. lado del Because at the contratante, end of the también day, tenemos que asegurarnos the que tengamos tiempo schedule para is used for revisarlo y payment. asegurarnos que el So one of contratista the weaknesses I've presente found with some esto. Una contractors de is las they end up debilidades having que too hemos few encontrado activities. en algunos And what contratistas es that que can ponen mean is unas that, cuantas actividades, nomás muy if it's too poquitas coarse, it could actividades. affect their cash flow. So, Eso for va a example, afectar su in a flujo de caja. hospital, if the Digamos un activity hospital, si la was actividad era installing all the instalar doors, los then the ductos, contractor doesn't si el get paid contratista no until all se the le doors are paga installed. hasta que And todos that los could be a ductos process that could estén go on for instalados, eso weeks, se if puede not demorar months. semanas, si no So meses. there needs to be a sensible balance Entonces tiene que haber un between not being equilibrio too lógico, que much, no sea but no not being tan too detallado, little. pero Because no again, I've tampoco. seen Porque yo he contractors go visto the other way, contratistas where que it's van al otro literally donde install door one, literalmente then install door two. que You know, instalan that becomes piececita too por cumbersome piececita y eso as a sí valuation tool. no And it is also funciona como important herramienta that tampoco. the Pero es activity importante que schedule el cronograma de is linked to the actividades program esté and is capable relacionado of con el being updated programa as y the que se program is mantenga amended to actualizado reflect conforme se actual enmienda el progress programa para que realmente or refleje el changes the progreso. completion date O si where se you've cambia got la fecha de conclusión. some of Ken's agreed compensation events. I mean, just as an aside, Entonces, one of my earlier uno de mis projects proyectos using anteriores, option A, utilizando la opción the A, contractor el had an activity contratista schedule tenía un with cronograma de actividades 2,500 individual donde tenían activities. Now, when 2.500 this was actividades first presented individuales. to Cuando me, primero me lo this seemed rather presentaron, me overwhelming. pareció But actually, impresionante, it was an pero en realidad appropriate sí, era un breakdown for the desglose complexity of the apropiado project debido a la and actually complejidad provided del a very proyecto. practical way to Y track yo progress tenía una manera bien and to práctica agree de rastrear el accurate interim proyecto, payments, because the porque activities las reflected the actividades, activities for the whole duration of todo, the project. So you're not going to go to site each month thinking, entonces no podemos ver have you done 2,500 things? que cada vez It's in diciendo blocks que of hemos hecho time. esa So cantidad. that's option A, and Esa es la opción A. it can be a very, very useful tool in terms Puede of ser una tracking herramienta progress, muy providing, as I poderosa, said, ¿no? it's linked to the program. In option A, slightly different. La So that the opción schedule is A es prepared, ligeramente but it's distinta. Se there prepara el at tender cronograma y stage as a está guide for ahí, assessing contracts. It's not pero no se used utiliza for payments, para because pagos, payments porque under los option pagos en C and C, concordancia D, E, con and la F opción are, C if you like, cost son reimbursable, are based on reembolsables. defined Entonces costs. So no it's se basan en costos not the payment for completion determinados, activity. sino So no se paga por la actividad because of that, concluida. maybe we would Entonces, expect como que less tal vez detail under esperamos option A, en la because opción A effectively menor we're just going to detalle, put that porque en aside realidad eso lo vamos a and apartar go back y to luego vamos a the volver prices for a work los done to date, precios which que is hemos hecho, reimbursing the contractors que es reembolsarle al forecast actual contratista costs. el costo total. Then we got the schedule of cost Los components. componentes So del costo del cronograma. when we are valuing Cuando change or valuing the estamos compensation dándole events that Ken has valor al spoken to cambio, us un about, we're going to evento do this via compensable, lo the vamos a schedule of hacer cost a components. través del And there are cronograma two de componentes schedules de in costo. the contract Hay because dos there cronogramas are en el differing contrato, uses for porque hay defined cost dependent on distintos usos which para definir costos main option is chosen. dependiendo cuál es mi opción. So the two types are, we've got the Uno, shorter tenemos schedule of cronograma cost corto de components, which componentes is de costo que used se utiliza under options en A las and B, opciones but A y can be B used y by agreement under podría, C, D, and E. bajo acuerdo, And then utilizarse we've en got the C, D y schedule of E. Y cost components, tenemos which is el used under cronograma de options componentes de C, costo D, que se E, and utiliza en F. las opciones C, And what we D do y need to E. note at this Y lo time que is that tenemos que saber nosotros the schedule of cost es components que is not el used under cronograma option F, de componentes de costo because no under se utiliza en option la F, opción the F, defined porque cost is the aquí amount el of costo payment due to the definido es el subcontractors monto que se le debe a los and the price subcontratistas for work done más to el date by the precio contractor hecho a la himself. fecha por el So contratista we mismo. don't Así use que this no schedule utilizamos este tipo de for cronograma para la option F, opción but we F, will pero use sí it lo vamos a
utilizar if and when, particularly the si shorter y schedule, cuando when we if we use necesitamos option el A. cronograma And para basically, la the opción. contractor provides his rate and percentage El contratista markups nos da in sus contract tarifas y los data part 2. porcentajes.
tal y en concordancia con datos del contrato parte 2. Y acá se incluyen los costos por la gente contratada directamente por el contratista, alquiler de equipo, incluyendo acomodarlo, incluye también maquinaria, materiales, equipamiento, materiales, y también los costos relacionados con producción en fábrica, fuera del sitio, algún seguro, deducciones, costos que se pagan al contratista. Y luego también la FIE, la tarifa, que van a ser sus gastos generales y ganancias, que esto es importante para el NEC 3. La FIE también incluye cualquier cosa que no esté cubierta por el cronograma de componentes de costo. La idea es que el cronograma de componentes de costo esté completa y acordada. Vamos a ir con Ken, vamos a ver la última sección, que es riesgo y alertas tempranas. Okay. The early warning el proceso de alertas tempranas en el NEC se encuentra ahí para alentar y promover y asegurar también la gestión proactiva del proyecto y que se realice de esta forma. Es un afinamiento clave para resolver problemas de manera oportuna. No es opcional, es un requerimiento del contrato. Si uno está ejecutando un proyecto con NEC 3, se espera que se genere todo el sistema de alertas tempranas sobre eventos y posibles problemas. Si el contratista no genera una alerta temprana, después eso puede reducir los pagos que se le deben a él sobre eventos compensables. Y el gerente de proyecto está motivado también a generar alertas tempranas tan pronto como sea posible para maximizar la cantidad de tiempo disponible para resolver el problema o el asunto. Y esto es esencial. Se trata de identificar problemas de manera temprana y se trata también de reducir los riesgos y de crear un ambiente en el que los problemas y todos los asuntos se puedan resolver de manera oportuna. That's why I've just done it. All right, thank you. Alerta temprana. En la cláusula 16 es una parte de las primeras secciones del contrato. El contratista y el gerente de proyecto van a generar alertas tempranas tan pronto como sean conscientes de cualquier riesgo que podría aumentar el monto total de los precios, atrasar la conclusión, atrasar el logro de las fechas claves o perjudicar en el desempeño de las obras en uso. Estos son los motivos principales por los cuales se generan las alertas tempranas. El contratista debe emitir la alerta temprana y notificarle al gerente del proyecto sobre cualquier tema que pueda aumentar el costo total. El gerente de proyecto registra la alerta temprana en el registro de riesgos. Algunas veces no se hace directamente en el registro de riesgo, sino que se tiene un registro de alertas tempranas, pero eso es algo que puede verse. No se requiere alerta temprana si ya se ha notificado el evento compensable y ya se acordó que ese evento compensable ya no se tiene que generar alerta temprana. Si ya se estableció como evento compensable, ya no es necesidad de generar la alerta temprana. La siguiente, por favor. El contratista o el gerente de proyecto puede instruir a otro para que asista a una reunión de reducción de riesgos.
para asistir a esta reunión si todos de acuerdo. Con mucha frecuencia se va a encontrar que si hay un problema en el sitio y si el contratista necesita algo de guía sobre cómo enfrentar un problema que se está dando en el sitio, tal vez las condiciones del terreno o algo así. Y esta reducción de riesgos es para ver los problemas, conversarlos y ver, ¿no?, cómo se puede enfrentar esto. Lo importante con relación a las alertas tempranas y esa reducción de riesgo es que todo el proceso se registra, es entendido y esas cosas no se quedan hasta el final, porque va a causar o puede atrasar la ejecución del proyecto. También el que asiste o el que participa de la reducción de las reuniones de reducción de riesgos debe de contribuir y cooperar, ya sea en identificar, buscar soluciones y ver las ventajas para todos aquellos que van a hacer y decidir sobre las acciones y quién las va a tomar en concordancia con el contrato. Y también decidir qué riesgos se pueden evitar o ya se evitaron y luego pueden ser, y una vez que se acuerda pueden salir del registro. La siguiente diapositiva, por favor. Áreas a enfocarse cuando se está abordando el tema de las alertas tempranas. Tiene que haber un programa para aceptación, entender. Yeah, that's fine. Yeah, Okay, so in summary from this session, everyone, bueno, este es el resumen de esta sesión y las áreas claves a enfocarse para asegurar que el proyecto proceda de manera apropiada con el uso del NEC. Creo que ya hemos mencionado en ambas sesiones la necesidad de tener el programa para la aceptación. Esta es la herramienta importante para poder verificar el proyecto o ver avance, entender el uso del proceso de alarmas tempranas. Esta es una oportunidad, como ha mencionado Ken, para que el gerente de proyecto, el cliente o el contratista no puedan mencionar algo que vaya a atrasar el proyecto, vaya a costar más, y la idea es, ¿no?, que esto es parte de la gestión de riesgo, identificar el riesgo. También es importante entender que el proceso del evento compensable, yo agregaría aquí un matiz, ¿no? Si se ha mencionado que los gerentes de proyectos pueden presentar sus propios eventos compensables. Sin embargo, algunos contratos en el Reino Unido en que los gerentes de proyectos han preferido aplicar su propia evaluación en vez de utilizar las cotizaciones del contratista, y luego se han dado cuenta que no eran más eficientes. Entonces, algunos proyectos han concluido en la necesidad de que todos reevalúen y tener lo que llamaríamos una conversación adulta sobre el tema. Ahora revisemos esto una vez más en términos de tiempo y hemos hablado de que el contratista tiene una estrategia de procura y todo, pero también tiene métodos de comunicación, y esto va a ser, esas alertas van a ser una herramienta clave en este proceso para ver conforme aparece.